Dios los bendiga, tengan todos muy buenas noches, muy buenas tardes y buenos días a quienes nos están viendo durante el día. Bueno, pues una vez más estamos solamente por la gracia y la misericordia de Dios a través de este medio para poderles compartir un poco más acerca de el trabajo que se va realizando como estudiante de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras de la Universidad Udabol, aquí en Bolivia, La Paz. Soy el estudiante Santos Marcelo Moyo Quisbert, pastor de la Congregación Monte de los Olivos, y al mismo tiempo cursando ya lo que es el 8º semestre de esta carrera. Bueno, pues en el cual para mí es una bendición, ya que como trabajo estamos realizando una tarea que se denomina Work Papers, en el cual se desarrollan diferentes temáticas, se desarrollan diferentes prácticas de investigación, comentario, teología, para poder fortalecer a la grey de Dios, para poder fortalecer al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tema he podido escoger 3 ámbitos o 3 temas muy importantes, los cuales creo yo que puedo aportar a las congregaciones, ¿verdad? El primero titula Ser el mejor segundo. El segundo tema que es realizado es el pastor asistente. Y el tercer tema que he desarrollado es acerca de los diáconos, la tarea de los diáconos en una congregación, ¿no? Bueno, pues empezar primeramente con ¿por qué me refiero con ser el mejor segundo? Bueno, pues para poder ser el mejor primero, uno tiene que aprender a ser el mejor segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que aprender de alguien, tenemos que ser discípulos. Tenemos que conocer a nuestro maestro para saber su desarrollo, para saber sus errores que va a cometer, para conocer sus aciertos que va a realizar, ¿verdad? La Biblia nos habla de hombres que eran los segundos, ¿verdad? Pero fueron los primeros luego, pero antes tuvieron que ser los segundos, o sea, los mejores segundos. Me refiero a Aarón, el hermano de Moisés, que cuando Dios le llama a Moisés en el monte Sinaí a ir a Egipto e ir a liberar a su pueblo de esclavitud, Moisés le dice a Dios: Señor, soy tardo en el habla, no tengo fluidez en las palabras. Y Dios, que lo sabe todo, Dios le dice inmediatamente a Moisés: pero tienes a tu hermano, Aarón. Él sí es de fácil palabras. Él es el que va a ir delante de ti, él es el que va a hablar y todo lo que yo te diga tú le vas a decir a él. Y Aarón tuvo que convertirse en el mejor segundo. Tuvo que estar siempre apoyando a Moisés, hablando por Moisés, en especial delante de Faraón. Luego también Moisés tenía un joven que era Josué, hijo de Nun. Él estaba siempre sirviendo a Moisés, atendiendo, estaba atento a lo que Moisés hacía. Estaba siempre dispuesto a lo que Moisés le encargaba. Entonces, llega un día en que Moisés, ya de avanzada edad, Dios le llama a su presencia, pero antes de llamarle a su presencia, Dios a Moisés le dice: tienes que delegar a alguien, a tu sucesor, a tu segundo. ¿Y a quién cree que Moisés llegó a delegar? Obviamente le llegó a delegar a Josué. La Biblia nos habla en el libro de Deuteronomio que Moisés le delega autoridad a Josué. Entonces, mire, ser el mejor segundo es muy importante. Muchas veces los predicadores, los hermanos
no quieren ser segundos, siempre quieren ser el primero, sin saber muchas veces la responsabilidad que se llega a asumir en la obra de Dios, sin saber los riesgos muchas veces que uno cuece como líder, como pastor en este caso. Pablo tenía tanto a Timoteo y a Tito y a Bernabé inclusive para que le puedan acompañar, para que puedan trabajar. Muchas veces pensamos también que los logros, los triunfos, las victorias lo hace uno sin darnos cuenta de que debajo de nosotros o tras nosotros hay hombres y mujeres que están trabajando, hay jóvenes y mayores, ancianos, niños inclusive que están trabajando ardua, fuertemente para que la obra de Dios avance, ¿no? Un pequeño resumen acerca de ser el mejor segundo. Y el otro resumen que quisiera hacer es acerca de el pastor asistente, que también puede ser considerado como el mejor segundo. Tengo la dicha de poder estar pastoreando Monte de los Olivos ya aproximadamente 18 años. Apenas me casé con mi esposa y nos vinimos acá a la congregación por aspectos de distancia, y bueno, pues nos quedamos a pastorear Monte de los Olivos. Mis hijos nacieron en la congregación Monte de los Olivos. Y desde ahí, uno de los pastores con los cuales contamos en Monte de los Olivos, el pastor asistente, justamente mi pastor David Uchani Vallejos, que yo tengo la bendición, al contrario, yo me siento el privilegiado de pastorear, de ser su pastor de él. Porque es un hombre que durante estos 18 años nunca ha tenido intención de dividir la congregación, que en los momentos más álgidos, más difíciles, ha estado siempre a mi lado, apoyando, trabajando. Quién sabe, como hombres muchas veces hemos tenido desacuerdos, hemos tenido diferentes ópticas referente a algunos aspectos administrativos, obviamente no doctrinales, sino administrativos. Y bueno, pues nunca por su cabeza ni por su boca pasó el me de ir, voy a cambiarme de congregación o algo por el estilo. Sino al contrario, he tenido la bendición de que este varón pueda estar siempre a mi lado, aún ahora. Me preparo justamente para poder partir a otro departamento por aspectos ministeriales. Más de una semana voy a estar fuera de casa, fuera de la ciudad. Y quien se está haciendo cargo, puedo dejarlo con confianza en el Señor, obviamente, es a mi pastor David, es el pastor asistente de mi congregación. Muchos no queremos ser pastores asistentes. Queremos ser ya no más directamente el pastor titular, sin aprender, sin saber. Pablo respecto a ello dice que no debe hacerse cargo un neófito, sino alguien que ya tiene recocido conocimiento. El pastor asistente tiene que tener ciertos aspectos, como estudio, tiene que tener educación teológica, aptitudes. El pastor asistente no está para dividir una congregación. El pastor asistente está para apoyar en muchas tareas en la misma congregación. Muchas veces tal vez en el cargo él no estará como pastor responsable, pero sí estará como pastor que va a dirigir también la congregación en ausencia del pastor titular. El pastor asistente está para poder coordinar con los diferentes ministerios si es que hubiesen una congregación. El pastor asistente está para poder apoyar al pastor, no para pelearse con su pastor. El pastor asistente está para proteger, discúlpeme la expresión, para proteger la espalda del pastor, no para socapar pecado, que es otra cosa. Una cosa es socapar pecado y otra cosa es apoyar la obra de Dios. Son dos aspectos muy diferentes. Por si acaso, el pastor asistente está para apoyar el ministerio pastoral.
El pastor asistente no está para poder dividir, para poder pelear. Y aún en los momentos cuando en la iglesia haya pensamientos de división, pensamientos de rebeldía, queridos hermanos, el pastor asistente nunca debería de ser la cabeza de ese grupo. El pastor asistente nunca debería de ser el protagonista en ese grupo. El pastor asistente nunca debería estar esperando la oportunidad que cometa una falla, una equivocación el pastor titular en una congregación, sino al contrario. El pastor asistente es aquel que está al tanto, velando, acompañando, así como Josué, así como Aarón estaban cuidando, protegiendo el ministerio que Dios le había dado a Moisés en el pueblo de Israel. El segundo tema que he elegido también es referente a la congregación, ya que es los diáconos. En muchas congregaciones, por los años que llevo como pastor, ya casi más de 25 años como pastor, he podido ver que en algunas denominaciones los diáconos, son conocidos como la oposición del pastor. Alguna vez hablando con algún diácono me compartí y decía, es que pastor Santos, los diáconos tenemos que ser la oposición del pastor. Y yo le decía, ¿pero por qué? Porque si no nos oponemos al pastor, el pastor no va a trabajar. Si no nos oponemos al pastor, el pastor no va a reaccionar. Y qué triste, discúlpeme, qué triste es ese concepto, queridos hermanos. Los diáconos son los apoyos. Perdón la expresión, es el Ur y el Aarón, el Josué. Los diáconos son los valientes que David tenía en el Antiguo Testamento. Los diáconos son los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. En Hechos de los Apóstoles, en uno de los libros históricos del Nuevo Testamento, en el capítulo 6, Lucas describe las causas por las cuales se llega a elegir diáconos en la iglesia primitiva. Dice las Escrituras que hubo murmuración de parte de los griegos con respecto a los judíos porque estaban desatendiendo las casas de las viudas, la distribución diaria de los alimentos. Y bueno, pues como el número había crecido, había más murmuración. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, convoca a toda la multitud y dice, hermanos, no es bueno que estemos andando así. Escojan de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Son 3 aspectos bien importantes que el diácono tiene que tener. Tras ello, Pablo, ya cuando le escribe en su primera epístola personal a Timoteo, le habla acerca de los requisitos acerca de los diáconos. Los desglosa, los amplía mucho más. Son aspectos como que debe ser marido de una sola mujer, no debe ser pendenciero, no debe ser codicioso, no debe tener inclinación a tener ganancias deshonestas. También dice Pablo que el diácono tiene que ser puestos a prueba antes, para ver que si es que van a desarrollarse, desenvolverse adecuadamente como diáconos. La Biblia también en el Nuevo Testamento nos habla acerca de que hubo una mujer que era diaconisa, que estaba en la ciudad de Crescea, y esta ciudad era una ciudad marítima. Si mal no recuerdo, estaba a 6, pero bueno, la iglesia que estaba en Crescea tenía diáconos y había una mujer, Febe, que era diaconisa. Entonces, la Biblia nos habla que los diáconos tienen que ser quienes van a servir, quienes van a trabajar, quienes van a apoyar el ministerio. Los diáconos tienen la responsabilidad también de poder preocuparse por la
por el ministerio pastoral de su congregación. Los diáconos tienen que velar cómo está su pastor espiritualmente. Muchas veces cuando vemos al pastor pararse en el púlpito, vemos a un hombre lleno de fe, con buen, ¿cómo se puede decir? Lleno de unción, alegre, motivado siempre. Pero los diáconos tienen que estar al tanto en lo espiritual, en lo moral de su pastor. Los diáconos tienen que estar al tanto en la vida, inclusive en la vida familiar del pastor. ¿Cómo está el pastor con su esposa? Ojo que hay pastores que no viven bien con sus esposas y están predicando por ahí. Los diáconos no solamente sirven para levantar la mano y aprobar o desaprobar, no. Los diáconos están para poder atender, aún en las necesidades sociales, en el trabajo social de la misma congregación, en el trabajo ministerial de la misma congregación, porque no se olvide que muchas congregaciones tenemos diferentes ministerios, tenemos diferentes departamentos. Las congregaciones inclusive tenemos avanzadas y los diáconos tienen que estar también al tanto respecto a los contratos, a pagar los servicios, luz, agua, gas, y todo lo necesario, el internet, que esté funcionando adecuadamente, lo que son los equipos. Si hay una radio, un diácono tiene que estar a cargo de ahí, porque se sobreentiende que el diácono es un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, ¿no? Los diáconos tienen una gran responsabilidad también, porque han sido llamados para poder servir. Quién sabe, hay un diácono por ahí que dice, no, pero los diáconos no debemos predicar. Mentira. La Biblia nos habla de uno de los primeros mártires de la iglesia, que era Esteban. Y Esteban era un diácono, ¿no? Y si leemos un poquito a Esteban en Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar, en capítulo 7 en especial, vamos a encontrar a un Esteban que conocía bastante de lo que es historia, porque él desarrolla acerca de la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, aún desde el Antiguo Testamento. Toca lo que es Éxodo, habla de Moisés, aspectos que no vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Esteban lo desarrolla, como por ejemplo, ¿quién era Moisés? ¿En dónde había crecido? ¿Qué nivel de educación había tenido Moisés? Esteban lo desarrolla muy interesantemente. Entonces vemos un diácono que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y habla acerca de la salvación que Dios nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que no se diga por ahí que los diáconos no están para predicar. Los diáconos están también para poder enseñar, para poder predicar. Por eso dice que uno de los requisitos del diácono es tener sabiduría, queridos hermanos. Amén. Muy bien, queridos hermanos, no quiero ser muy cargoso. Una vez más, para mí es un privilegio y una bendición poder estar dirigiéndome a usted a través de este medio. Bueno, pues será hasta una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y muchas bendiciones.